Mi esposa acaba de decirme que está embarazada. Ella no sabe que me hicieron una vasectomía cuando tenía 16 años. Cuando mi hermano mayor, César, accidentalmente dejó embarazada a su novia siendo adolescente, mis padres decidieron que yo no podía cometer el mismo error. Así que, en mi 16º cumpleaños, en lugar de llevarme a comer pizza y pastel, mis padres me llevaron a una clínica para hacerme una vasectomía. No entendí lo que significaba la vasectomía hasta años después, de la peor manera posible. En ese momento, estaba saliendo con Valeria, pero después de la tercera cita, supe que quería casarme con ella y formar una familia. Cuando se lo dije a mis padres, se rieron. Ella te dijo que quería 3 hijos juntos, Elías. Hijo, no puedes darle ningún hijo. Nos aseguramos de eso con tu vasectomía, explicó mi padre sin rodeos. La verdad se sintió como un golpe bajo en el estómago. Me sentí traicionado. Dejé de hablar con mis padres esa semana. Pero no podía decírselo a Valeria. Todavía no. Estaba demasiado aterrorizado y avergonzado. Así que, seguí saliendo con ella, me comprometí, y luego me casé con ella, todo mientras cargaba este secreto. Pero me prometí a mí mismo que le diría la verdad algún día, cuando estuviera listo. Sin embargo, a los 8 meses de matrimonio, ella sacó la idea de formar una familia. Le dije gentilmente, esperemos un par de años y asentémonos, esperando que eso me diera más tiempo para solucionar el problema. Ella parecía decepcionada, pero siempre aceptó esperar. Durante los últimos 6 meses, había estado yendo en secreto de médico en médico, discutiendo cirugías de reversión, siendo rechazado porque la tasa de éxito de la reversión era casi imposible. Pero mantuve la esperanza. Luego, por un milagro, hace 2 semanas, un cirujano me envió un correo electrónico diciendo que estaba dispuesto a probar un nuevo procedimiento conmigo. Estaba emocionado. Lo único que necesitaba hacer ahora era ganar un poco más de tiempo antes de contarle todo. Fue entonces cuando descubrí algo extraño. Encontré sus anticonceptivos en la basura, todavía a medio llenar, junto con pruebas de ovulación que mostraban claramente que estaba tratando de quedar embarazada mientras me decía a la cara que estaba dispuesta a esperar. La ironía de la situación era bastante repugnante. Incluso su mejor amiga, Carla, comenzó a bromear durante nuestra salida sobre bebés accidentales y cómo los accidentes siguen siendo bendiciones y nunca se puede estar demasiado seguro. Me di cuenta de que Valeria había estado tratando de atraparme para tener finalmente el bebé que quería, mientras yo estaba secretamente estéril. Pero no importaba, porque después de la cirugía, podría darle lo que quería. Lo que no me di cuenta fue que ella lo haría posible por su cuenta. Tuve que viajar por una convención de trabajo durante 4 días. Cuando regresé, Valeria parecía diferente, más viva, feliz y esperanzada. Cuando le pregunté qué había cambiado, mencionó que su compañero de trabajo, Renato, la había estado ayudando mientras yo estaba fuera, haciéndole compañía. Me sentí aliviado. Tal vez todo lo que necesitaba era un poco de espacio y un amigo para distraerse hasta mi cirugía. Pero esa misma noche, encontré a Valeria sollozando en el sofá. Me senté a su lado, preocupado de que algo malo hubiera pasado, cuando de repente levantó 3 pruebas de embarazo positivas con manos temblorosas. Estamos embarazados, vitoreo, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello mientras continuaba llorando en mi oído. Sé que da miedo, pero podemos hacerlo. Seremos padres increíbles juntos. Lo sé, susurró entre sollozos. Me quedé allí aturdido y mareado. Esto era imposible. Antes de que pudiera procesar nada, estaba al teléfono llamando a su madre, a su hermana y a su mejor amiga. Pasó el resto del día mirando artículos para bebés en Amazon, mostrándome videos en su teléfono para prepararnos para la paternidad e incluso me pidió una camiseta de El mejor papá del mundo para animarme. Pero yo no podía sentirme feliz porque sabía que no era el padre. Pero no podía decirle cómo lo sabía. Cuando estaba ocupada, abrí su aplicación de seguimiento y vi que tenía 6 semanas de embarazo, según las fechas, exactamente el mismo tiempo que yo había estado fuera de la ciudad por una convención de trabajo. La misma semana, ella seguía mencionando a su compañero de trabajo, Renato, que aparentemente había estado en casa ayudándola con un proyecto importante. Yo sabía la verdad, pero no pude enfrentarla hasta que llegué a casa 2 días después y la encontré sentada en la cocina con una expresión sombría, sosteniendo un trozo de correo. Era la carta de confirmación de mi cirugía de reversión de vasectomía. Me miró fijamente y preguntó en voz baja, ¿desde cuándo tienes una vasectomía? Me senté a su lado, con la misma expresión sombría. Desde que tenía 16 años, le dije, explicando lo crueles que fueron mis padres. Como no tuve elección. Ella volvió a mirar la carta, luego la prueba de embarazo positiva exhibida orgullosamente en la encimera, sin que ninguno de los dos dijera nada, pero ambos lo sabíamos. Y ahora solo quedaba exactamente una cosa por hacer. Nos quedamos sentados en la cocina sin decir nada durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. La carta de la cirugía estaba sobre la mesa entre nosotros con mi nombre impreso en la parte superior.
La prueba de embarazo todavía estaba en la encimera donde la había dejado esa mañana. 3 líneas rosadas que demostraban que algo imposible había sucedido. Seguí mirando la carta, luego la prueba, y luego de vuelta a la carta. Ella hizo lo mismo. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos trató de explicar o poner excusas. Ambos sabíamos lo que esto significaba. El reloj de la cocina sonaba lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera contar cada segundo que pasaba. Observé cómo le temblaban las manos mientras tomaba la carta y la leía de nuevo, como si tal vez las palabras cambiarían si miraba una vez más. No cambiaron. Finalmente me obligué a hablar porque el silencio estaba empeorando todo. Le dije que necesitábamos hacernos una prueba de paternidad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, casi tranquila. Ella me miró con lágrimas corriendo por su rostro y asintió lentamente. No discutió. No trató de decirme que de alguna manera seguía siendo mío. No mencionó milagros ni misterios médicos. Simplemente asintió y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Esa noche, agarré mi almohada y una manta y me fui a la habitación de invitados. Era la primera vez en todo nuestro matrimonio que dormíamos en habitaciones separadas. Me acosté allí en la oscuridad, mirando el techo, tratando de organizar mis pensamientos en algo que tuviera sentido. Comencé a hacer listas en mi cabeza, cosas que sabía con certeza versus cosas que solo estaba adivinando. Sabía que me habían hecho una vasectomía a los 16. Sabía que era permanente. Sabía que había estado fuera por 4 días en un evento de trabajo. Sabía que ella tenía 6 semanas de embarazo, según lo que decía la aplicación. Sabía que la sincronización coincidía exactamente con cuando yo estaba fuera de la ciudad. Esos eran hechos. Todo lo demás era yo tratando de llenar los espacios en blanco. Seguí separando lo que era real de lo que me había estado diciendo a mí mismo para sentirme mejor. La versión de fantasía donde de alguna manera todo esto funcionaba. La versión real donde mi esposa estaba teniendo el bebé de otro hombre. No dormí mucho. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina preparando café. Tenía su teléfono afuera y comenzó a mostrarme artículos antes de que yo siquiera me sentara. Habló sobre cómo las vasectomías a veces pueden fallar. Me mostró historias sobre hombres que embarazaron a sus parejas años después de la cirugía. Me leyó estadísticas sobre reversiones espontáneas. La escuché. Bebí mi café y no la interrumpí. Cuando finalmente dejó de hablar, le dije que aún haríamos la prueba de paternidad. Ella me miró fijamente por un largo momento y luego dejó su teléfono. No volvió a mencionarlo después de eso. Más tarde, esa misma mañana, me preguntó por qué nunca le había contado sobre la vasectomía antes de casarnos. Así que le expliqué todo. Le conté cómo mi hermano mayor había dejado embarazada a su novia cuando era adolescente. Le conté cómo mis padres decidieron que yo no podía cometer el mismo error. Le conté cómo me llevaron a hacerme la cirugía en mi 16º cumpleaños en lugar de llevarme a comer pizza como padres normales. Le expliqué que ni siquiera sabía lo que significaba la palabra vasectomía hasta años después, cuando quise formar una familia con ella. Ella parecía conmocionada. Me preguntó una y otra vez por qué lo mantuve en secreto. Admití que estaba demasiado avergonzado. Tenía miedo de que me dejara si sabía que no podía darle hijos. Estaba avergonzado por lo que mis padres me hicieron. Seguía pensando que encontraría una manera de arreglarlo antes de tener que decirle la verdad. Se quedó callada por un minuto y luego sugirió que tal vez la cirugía que tenía programada de alguna manera había funcionado antes de tiempo. Tal vez mi cuerpo sabía que yo quería hijos tanto que se había curado a sí mismo antes de lo previsto. Tal vez el médico se equivocó sobre lo permanente que era. Observé su rostro mientras hablaba y vi cuánto deseaba que esto fuera cierto. Me dolió mirar su desesperada esperanza. Le dije suavemente que las cosas médicas no funcionaban de esa manera. Los cuerpos no se curan solo porque queramos. Necesitábamos enfrentar lo que realmente estaba sucediendo en lugar de inventar historias que nos hicieran sentir mejor. Pasé toda la tarde en mi computadora buscando información sobre pruebas de paternidad. Aprendí sobre diferentes tipos y cuáles eran válidas en un tribunal. Leí sobre las pruebas de cadena de custodia donde documentan todo oficialmente para que nadie pueda manipular los resultados. Encontré una clínica al otro lado de la ciudad que hacía el tipo legal y llamé para pedir una cita. Tenían un espacio libre el próximo martes. Anoté la fecha, la hora y la dirección. Cuando volví a bajar, le dije cuándo iríamos. Ella simplemente asintió. Esa noche, me senté en la habitación de invitados y me hice una promesa. Había terminado de ocultar cosas sobre mi cuerpo y mi pasado. Había terminado de proteger los sentimientos de otras personas cuando eso significaba mentir sobre mi propia verdad. Lo que sea que pasara con este matrimonio, lo que sea que viniera después, no iba a vivir más con vergüenza. Ni por la vasectomía, ni por lo que mis padres hicieron, ni por nada de eso. Iba a ser honesto incluso cuando fuera difícil. Al día siguiente,
Llamé al doctor Fuentes, el cirujano que hizo mi vasectomía original y que se suponía que haría mi reversión. Le expliqué lo que había sucedido con el embarazo de mi esposa. Le dije que necesitaba pruebas de mi historial médico. Dijo que recopilaría todos mis registros y escribiría una carta confirmando mi estado. Me dijo que lamentaba que estuviera pasando por esto. Escucharlo decir eso hizo que todo se sintiera más real de alguna manera, como si ya no estuviera sucediendo solo en mi cabeza. Era lo suficientemente real como para que otras personas también pudieran verlo. Pasé horas esa noche leyendo todo lo que pude encontrar sobre lo que sucede cuando alguien no es el padre biológico. Busqué derechos legales y responsabilidad financiera. Leí sobre certificados de nacimiento y cómo se agregan los nombres. Aprendí sobre custodia y manutención infantil. Leí foros donde otros hombres hablaban sobre descubrir que sus hijos no eran suyos. La información se siguió acumulando hasta que mi cerebro se sintió demasiado lleno. Pero me obligué a seguir leyendo. Necesitaba entender todo lo posible que pudiera suceder. Necesitaba saber mis opciones antes de ir a esa prueba, aunque ya sabía lo que dirían los resultados. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina donde Valeria y yo existíamos en el mismo espacio sin estar realmente juntos. Moví mis cosas a la habitación de invitados al final del pasillo. Ella se quedó con la habitación principal. Nos cruzábamos en la cocina durante el desayuno y a veces en el pasillo cuando ambos íbamos o veníamos. El silencio entre nosotros se sentía denso e incómodo. Ninguno de los dos sabía qué decir ya. Me di cuenta de que habíamos estado viviendo como extraños durante más tiempo que solo estos últimos días. Tal vez habíamos sido extraños todo el tiempo y yo simplemente no quería verlo. Ella intentó iniciar conversaciones un par de veces, pero yo no podía hacerlo. Cada vez que la miraba, pensaba en el bebé que no era mío. Una mañana, bajó las escaleras con su teléfono y se sentó en la mesa de la cocina frente a mí. Comenzó a desplazarse por sitios web de nombres de bebés y a mostrarme opciones. Me acercó el teléfono con una sonrisa esperanzada y me preguntó qué pensaba de ciertos nombres. Sentí que se me revolvía el estómago. Me levanté de la mesa y salí de la habitación sin decir nada. Me llamó, pero yo subí y cerré la puerta de la habitación de invitados. No podía sentarme allí y planear un hijo que pertenecía a otra persona. La brecha entre su planificación esperanzada y mi dolor se sentía imposible de cruzar. Ella quería fingir que todo era normal. Yo ya no podía fingir. Más tarde ese día, abrí mi computadora portátil y creé un nuevo documento. Lo titulé Cronología y comencé a escribir todas las fechas que podía recordar de los últimos 2 meses. Escribí cuando me fui a la convención de trabajo. Anoté las fechas exactas en que estuve ausente. Escribí cuando regresé a casa. Agregué la fecha en que me dijo sobre el embarazo. Calculé hacia atrás desde su aplicación de seguimiento para averiguar cuándo debió haber quedado embarazada. Las fechas coincidían exactamente con mi viaje. Verlo todo escrito en blanco y negro hizo que el patrón fuera claro e innegable. Guardé el documento en una carpeta etiquetada legal. Llamé a la clínica a la mañana siguiente para confirmar nuestra cita para la prueba de paternidad con cadena de custodia. La programadora contestó y verificó nuestra información. Me explicó todo el proceso paso a paso. Me dijo que ambos necesitaríamos llevar identificaciones gubernamentales. Dijo que nos tomarían fotos para la documentación. Explicó que recolectarían muestras con testigos presentes para mantener la cadena de custodia. Me dijo que los resultados tardarían de 7 a 10 días hábiles después de la prueba. Anoté cada detalle que me dio en un cuaderno. Tener algo concreto a lo que aferrarme ayudó cuando todo lo demás se sentía incierto y desordenado. Necesitaba hechos y procedimientos. Necesitaba cosas que pudiera controlar. El siguiente paso fue averiguar mis derechos legales. Busqué en línea abogados de derecho familiar en el área y encontré a Abogado Solís. Su sitio web decía que se especializaba en casos de paternidad y divorcio. Llamé a su oficina y programé una consulta para esa semana. Cuando me reuní con Solís en su oficina, me pidió que le explicara toda la situación desde el principio. Le conté sobre la vasectomía a los 16. Le expliqué sobre el embarazo de mi esposa. Le mostré mi documento de cronología. Él escuchó atentamente y tomó notas. Me dijo que si yo no era el padre biológico, no tenía ninguna obligación legal con el niño. Me explicó que estar casado no me hacía automáticamente responsable si la prueba de paternidad demostraba lo contrario. Pero luego me preguntó qué quería para mi matrimonio y mi futuro. Esa pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Todavía no tenía una respuesta clara. Solís dijo que podía ayudarme con lo que fuera que decidiera. También sugirió que obtuviera documentación oficial de mi historial de vasectomía para respaldar mi caso. Me dio la información de contacto del doctor Fuentes y dijo que él podría proporcionar los registros médicos que necesitaba. Llamé a la oficina del doctor Fuentes esa tarde y le expliqué lo que estaba sucediendo. Fuentes me recordó de nuestras consultas anteriores sobre la cirugía de reversión.
Dijo que recopilaría todos mis registros médicos de la vasectomía original. Se ofreció a escribir una carta confirmando que había sido estéril desde los 16 años. Cuando fui a recoger los documentos unos días después, Fuentes me entregó un sobre grueso. Dentro había registros detallados de cuando tenía 16 años. También había una carta con membrete oficial que indicaba mi historial médico y mi estado actual. Leer el papeleo validó todo lo que había estado diciendo, pero también me hizo enojar de nuevo con mis padres. Me habían hecho esto sin mi consentimiento real. Me habían quitado mi elección. Esa noche, le propuse a Valeria terapia de pareja. Una parte de mí pensaba que necesitábamos ayuda profesional para superar esto. Otra parte de mí quería un testigo de cualquier verdad que finalmente saliera a la luz. Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Parecía aliviada de que yo estuviera dispuesto a intentar solucionar las cosas. Aún no estaba seguro de si eso era lo que realmente estaba haciendo. Solo sabía que no podíamos seguir viviendo así sin algún tipo de estructura u orientación. Encontré a la doctora Marga a través del sitio web de mi proveedor de seguros. Ella se especializaba en consejería matrimonial e intervención en crisis. Reservé nuestra primera sesión para la semana siguiente. Cuando llegamos a la oficina de la doctora Marga, nos hizo sentarnos en un sofá frente a su silla. Nos pidió a cada uno que explicáramos por qué estábamos allí. Fui primero y expuse los hechos básicos. Vasectomía a los 16, embarazo de mi esposa, cronología que no cuadraba, necesidad de prueba de paternidad. Valeria comenzó a llorar antes de que yo siquiera terminara de hablar. Luego, la doctora Marga le pidió a Valeria que compartiera su perspectiva. Fue entonces cuando Valeria admitió que había dejado de tomar anticonceptivos hacía 8 meses sin decírmelo. Dijo que pensó que si simplemente sucedía de forma natural, yo no me molestaría por tener un bebé. Dijo que estaba cansada de esperar. Escucharla decirlo en voz alta frente a una terapeuta hizo que algo se rompiera dentro de mí. Cualquier confianza a la que me hubiera estado aferrando se hizo añicos por completo en ese momento. La doctora Marga no reaccionó con asombro o juicio. Simplemente asintió y tomó notas. Luego nos preguntó qué necesitábamos para avanzar. Yo dije que necesitábamos que se hiciera la prueba de paternidad correctamente con documentación legal. La doctora Marga nos ayudó a ponernos de acuerdo sobre la prueba prenatal con cadena de custodia allí mismo en su consultorio. Tener un tercero neutral que lo hiciera oficial de alguna manera lo hizo más real. Valeria aceptó todos los términos sin discutir. Creo que finalmente estaba aceptando que necesitábamos respuestas reales en lugar de historias esperanzadoras. Antes de irnos de esa primera sesión, la doctora Marga nos ayudó a establecer algunas reglas para vivir juntos mientras esperábamos los resultados. Habitaciones separadas, lo cual ya habíamos comenzado, un horario de cocina compartido para que no nos superpusiéramos. No hablar de bebés cerca de mí. Se sintió frío y formal, pero era la única forma en que yo podía funcionar. Ambos aceptamos los términos. Programamos nuestra próxima sesión para dentro de 2 semanas. En el camino a casa, ninguno de los dos habló. Cuando regresamos a la casa, Valeria fue directamente a la habitación principal y yo fui a la habitación de invitados. Escuché su puerta cerrarse. Yo cerré la mía también. La casa se sentía más vacía que nunca. No pude dormir esa noche. Me acosté en la cama de invitados mirando el techo durante horas antes de que finalmente me rindiera y encendiera la lámpara. Saqué mi computadora portátil y comencé a recopilar todos los documentos que tenía sobre mi vasectomía. Creé una carpeta en mi escritorio y la nombré documentación. Copié los registros médicos que me había dado Fuentes. Agregué la carta de confirmación de la cirugía que Valeria había encontrado en el correo. Escribí una cronología con fechas y eventos, tratando de tener todo organizado en un solo lugar. Cuando me hicieron la vasectomía a los 16. Cuando comencé a salir con Valeria, cuando nos casamos, cuando ella dejó de tomar anticonceptivos sin decírmelo, cuando me fui a la convención, cuando me dijo sobre el embarazo. Verlo todo expuesto en blanco y negro me hizo sentir menos loco. Tenía hechos. Tenía pruebas. Tenía evidencia de que lo que yo sabía que era verdad era realmente verdad. Guardé todo y lo hice una copia de seguridad en 3 lugares diferentes. Luego finalmente me dormí alrededor de las 4 de la mañana con mi computadora portátil aún abierta en la cama. La noche siguiente, Valeria llamó a la puerta de la habitación de invitados. La abrí y ella estaba sosteniendo su teléfono con una expresión esperanzada y un poco desesperada. Me mostró artículo tras artículo sobre fallas de vasectomía. Historias sobre hombres que embarazaron a sus parejas años después del procedimiento, casos de reversión espontánea donde los conductos de alguna manera se reconectaron por sí solos. Se desplazó por foros médicos y hilos de Reddit, señalando comentarios de personas que afirmaban que les había sucedido a ellos. Su voz se volvía más aguda y rápida mientras hablaba, como si estuviera tratando de convencernos a ambos al mismo tiempo. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que apreciaba que quisiera creer en un milagro. Dije que entendía por qué buscaba esperanza.
Pero luego le dije que íbamos a confiar en la prueba médica, no en historias de internet de extraños. Íbamos a obtener la respuesta real de médicos reales con procedimientos adecuados. Ella me miró fijamente por un largo momento y luego asintió lentamente. Dejó de mostrarme artículos después de eso. Unos días después, me di cuenta de que necesitaba los registros originales de la vasectomía de cuando tenía 16 años. Fuentes me había dado copias de sus archivos, pero yo quería la documentación completa. Necesitaba tener todo en un solo lugar. Llamé a mi padre y le pregunté si todavía tenía el papeleo de la visita a la clínica. La conversación fue tensa e incómoda. Me preguntó por qué lo necesitaba y le dije que estaba reuniendo mi historial médico. No hizo más preguntas. Ninguno de los dos mencionó lo que realmente me habían hecho ni por qué. Ninguno de los dos habló sobre el hecho de que me habían quitado mi elección cuando yo era solo un niño. Dijo que buscaría en sus archivos y me enviaría copias. Su voz sonaba tensa y a la defensiva, pero accedió. Colgamos después de menos de 5 minutos. Ese fin de semana, fui al supermercado a comprar algunas cosas básicas ya que había estado evitando la cocina cuando Valeria estaba cerca. Estaba en el pasillo de los cereales cuando vi a Carla empujando un carrito hacia mí. Ella era la mejor amiga de Valeria, la que había hecho todos esos chistes sobre bebés accidentales y accidentes felices. Cuando me vio, toda su cara cambió. Miró su carrito y trató de darse la vuelta, pero yo ya la había visto. Seguí caminando hacia ella porque no iba a facilitarle las cosas. Cuando nos acercamos, murmuró un rápido hola y no me miró directamente. Sus ojos se dirigieron a los estantes, al suelo, a cualquier lugar menos a mi cara. Yo respondí al saludo y mantuve mi voz normal. Nos quedamos allí unos segundos incómodos y luego ella puso una excusa sobre haber olvidado algo y se fue apresuradamente. Me di cuenta de que Valeria debía haberle contado todo. Carla sabía sobre la vasectomía, el embarazo y la cronología que no cuadraba. Se sentía culpable por su papel al animar a Valeria a atraparme con un bebé. Verla prácticamente huir de mí hizo que toda la situación se sintiera aún más real. El lunes siguiente, volví a llamar a la clínica para programar la prueba de cadena de custodia real. La programadora me explicó el proceso de nuevo, y elegimos una fecha para la semana siguiente. Explicó que nos necesitarían a ambos para la admisión y la toma de muestras. Dijo que los resultados tardarían de 7 a 10 días hábiles después de eso. Anoté toda la información y le di las gracias. Después de colgar, me senté con el teléfono en la mano, sintiéndome ansioso y aliviado al mismo tiempo. La cita se sentía demasiado pronto y no lo suficientemente pronto. Una parte de mí quería terminar con esto y tener pruebas concretas. Otra parte de mí quería retrasarlo para siempre y permanecer en este extraño espacio donde sabía la verdad, pero aún no tenía la confirmación oficial. Sabía que una vez que tuviéramos esos resultados, todo cambiaría de maneras que no podría revertir. Esa noche, Valeria me encontró en la sala de estar y sugirió que tal vez podríamos usar una prueba de paternidad casera más barata en lugar de ir a la clínica. Trató de hacerlo sonar práctico, como si estuviera preocupada por el costo. Dijo que esos kits por correo eran igual de precisos y mucho más asequibles. La miré y le dije que no de inmediato. Le dije que haríamos la prueba legal con los procedimientos adecuados de cadena de custodia. Le expliqué que necesitaba documentación que fuera válida en la corte si llegaba el caso. Su rostro decayó y asintió sin discutir. Pude ver en sus ojos que entendía lo que realmente estaba diciendo. Ya no confiaba en ella. Necesitaba que todo fuera oficial y verificado porque no podía fiarme de su palabra para nada. Salió de la habitación sin decir otra palabra. Al día siguiente, llamé a un amigo del trabajo y le pregunté si podía quedarme en su casa por unos días. Dijo que sí de inmediato sin hacer demasiadas preguntas. Comencé a empacar una maleta en la habitación de invitados, doblando ropa y reuniendo artículos de tocador. Se sentía como si estuviera practicando para algo más grande. Cada artículo que puse en la maleta se sintió significativo, como si estuviera decidiendo qué partes de mi vida quería llevar conmigo y cuáles estaba listo para dejar atrás. No estaba seguro de si volvería después de unos días o si este era el comienzo de algo permanente. Cerré la cremallera de la maleta y la coloqué junto a la puerta. Cuando llegó nuestra segunda sesión de consejería la semana siguiente, la doctora Marga me pidió que hablara sobre la vasectomía y cómo me había afectado. Empecé a explicar la vergüenza que había cargado durante años sobre mi cuerpo. Hablé de sentirme roto y menos que otros hombres. Describí el miedo y la vergüenza que me habían impedido decirle la verdad a Valeria. La doctora Marga escuchó atentamente y luego me ayudó a nombrar lo que mis padres realmente habían hecho. Utilizó palabras como violaron mi consentimiento y me quitaron mi autonomía corporal. Explicó que lo que me sucedió a los 16 fue una forma de abuso, incluso si mis padres pensaron que me estaban protegiendo. Decirlo todo en voz alta frente a Valeria me hizo dar cuenta de cuán profunda era esa herida. Había estado cargando este daño durante más de una década, y había moldeado cada elección de relación que había hecho. Luego, la doctora Marga se dirigió a lo que Valeria había hecho.
Dijo directamente que dejar de tomar anticonceptivos sin mi conocimiento era también una violación del consentimiento. Explicó que las decisiones reproductivas tienen que ser mutuas y que intentar quedar embarazada sin decírmelo era una traición a la confianza. Escuchar a un profesional nombrarlo de esa manera me hizo sentir justificado. Alguien más podía ver lo que me habían hecho. Pero también me sentí desconsolado porque mi esposa, la persona con la que había elegido construir una vida, me había hecho esto. Cerca del final de la sesión, me dirigí a Valeria y le pregunté directamente sobre la cronología con el compañero de trabajo durante mi viaje. Mantuve mi voz tranquila y objetiva. Le dije que necesitaba entender qué sucedió y cuándo. Le expliqué que no estaba tratando de castigarla, pero que merecía saber la verdad sobre mi propia vida. Me miró con lágrimas comenzando a formarse, pero no desvié la mirada. Se limpió los ojos y comenzó a hablar, pero sus palabras salieron entrecortadas e inciertas. Dijo que no podía recordar todos los detalles porque había estado muy estresada conmigo fuera y sintiéndose sola en la casa. Mencionó que el compañero de trabajo era Renato, y que habían pasado el rato un par de veces durante esa semana. Cuando insistí en los detalles sobre qué días y qué hicieron, se puso a la defensiva y dijo que no estaba en juicio. Me dijo que estaba tratando de ser honesta, pero que yo lo estaba haciendo imposible al interrogarla como si fuera una criminal. Sentí que mi frustración aumentaba, pero me obligué a guardar silencio. Me di cuenta de que presionarla en ese momento solo la haría cerrarse más. Decidí dejarlo pasar y esperar a que la prueba de paternidad forzara a que saliera la verdadera verdad. La doctora Marga notó la tensión y sugirió que tomáramos un descanso de ese tema por ahora. La sesión terminó poco después y nos fuimos a casa en coches separados. 3 días después, llegamos al estacionamiento de la clínica médica para la prueba de paternidad con cadena de custodia. El edificio parecía sencillo y profesional, con revestimiento gris y ventanas polarizadas. Entramos juntos, pero nos mantuvimos separados en la sala de espera. Una mujer en el mostrador nos entregó portapapeles con formularios de admisión. Yo llené mi información personal mientras Valeria hacía lo mismo en el otro extremo de la sala de espera. Cuando nos llamaron, una técnica en uniformes azules verificó nuestras identificaciones con foto con los formularios. Nos tomó fotos con una cámara digital y nos hizo firmar múltiples documentos de consentimiento. Explicó que todo el proceso sería presenciado y documentado con fines legales. Nos llevó a una pequeña sala de examen y frotó el interior de mi mejilla con un hisopo de algodón largo. Luego hizo lo mismo con Valeria. Etiquetó cada recipiente de muestra con nuestros nombres y números de identificación mientras observábamos. Nos hizo firmar con nuestras iniciales las etiquetas para confirmar que eran correctas. Todo se sintió frío y oficial, como si fuéramos evidencia en un crimen en lugar de una pareja casada. Me sentí entumecido al verla sellar las muestras en bolsas de plástico y llenar el papeleo de la cadena de custodia. Nos dijo que los resultados tardarían de 7 a 10 días hábiles y que nos llamarían con la información. Salimos de la clínica y volvimos a nuestros coches separados sin decirnos nada el uno al otro. A la tarde siguiente, me senté en la oficina del abogado Solís revisando lo que sucedería una vez que tuviéramos los resultados de la prueba. Su oficina tenía muebles de madera oscura y libros de leyes alineados en las paredes. Sacó una carpeta y me guió a través de los diferentes posibles resultados, aunque ambos sabíamos lo que mostrarían los resultados. Explicó que si yo no era el padre biológico, no tenía ninguna obligación legal con el niño. Habló de acuerdos de separación y cómo dividir la propiedad y las finanzas. Dijo que en nuestro estado, un niño nacido durante el matrimonio se asume automáticamente que es hijo del esposo a menos que tomemos acciones legales. Explicó que necesitaríamos presentar papeleo para eliminar mi nombre del certificado de nacimiento y establecer que no tengo derechos ni responsabilidades parentales. Mencionó que Valeria necesitaría identificar al padre biológico para que esa persona pudiera ser listada en su lugar. Me preguntó si quería solicitar un divorcio de inmediato o comenzar con una separación legal. Le dije que primero necesitaba ver los resultados de la prueba antes de tomar esa decisión, aunque ya sabía la respuesta. Asintió y dijo que era razonable. Me dio la tarea de pensar en lo que quería en términos de división de activos y si quería quedarme con la casa o venderla. Su enfoque directo me ayudó a sentirme menos abrumado por todos los detalles legales. 2 días después, sonó mi teléfono con el número de mi padre. Casi no contesté, pero descolgué al cuarto timbrazo. Inmediatamente preguntó por qué estaba revolviendo el pasado y solicitando viejos registros médicos. Su voz tenía ese tono defensivo que me hacía tensar los hombros. Le dije con calma que necesitaba la documentación por razones legales. Él quería saber qué tipo de razones legales, y yo dije que aún no estaba listo para explicarlo todo. Mi madre se puso al teléfono y preguntó si estábamos siendo demandados o si algo andaba mal. Repetí que solo necesitaba copias del papeleo de la vasectomía de cuando tenía 16 años. Mi padre dijo que tendrían que buscar en archivos viejos y que podría llevar tiempo. Pude escuchar la molestia en su voz como si estuviera siendo irrazonable por preguntar. Mi madre dijo que buscarían los registros,
pero que no entendía por qué esto surgía ahora después de todos estos años. Les di las gracias y terminé la llamada antes de que pudieran hacer más preguntas. Su tono dejó claro que pensaban que yo estaba exagerando. 4 días después de esa conversación, mi madre llamó a mi celular por la noche. Estaba sentado en el sofá de mi amigo cuando vi su nombre aparecer. Sonaba diferente esta vez, más callada y menos a la defensiva. Dijo que necesitaba hablar conmigo sin mi padre cerca. Admitió que siempre se había sentido culpable por la decisión de la vasectomía. Me dijo que ella había querido esperar hasta que yo fuera mayor, pero que mi padre había estado muy preocupado después de lo que pasó con mi hermano. Dijo que ella aceptó porque no quería pelear con él, pero que se había arrepentido durante años. Me dijo que había encontrado algunos de los registros médicos en un viejo archivador y que me los estaba enviando. Dijo que había una nota incluida donde ella trataba de explicarse mejor. Su voz se quebró cuando dijo que deseaba que hubieran manejado las cosas de manera diferente. Yo no sabía qué decir, así que simplemente le di las gracias por enviar los papeles. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de ira y empatía. Una parte de mí quería seguir enojado con ella, pero otra parte se sentía triste de que ella hubiera estado cargando con la culpa durante tanto tiempo. El sobre de mi madre llegó 2 días después. Lo abrí en la mesa de la cocina de mi amigo y saqué una pila de formularios médicos fotocopiados. El papeleo era de la clínica a donde me llevaron en mi 16º cumpleaños. Leí los formularios de consentimiento que mis padres habían firmado. Había múltiples párrafos que explicaban que la vasectomía era considerada una forma permanente de control de la natalidad. El lenguaje hablaba de irreversibilidad y como las tasas de éxito de la reversión eran muy bajas. Vi la firma de mi padre en la parte inferior y la de mi madre al lado. Mirar esos formularios me hizo pensar en esa versión de mí mismo de 16 años que no entendía lo que estaba sucediendo. Recordé estar sentado en esa sala de espera de la clínica pensando que solo me estaban haciendo un chequeo regular. Sentí dolor por ese niño que confió en sus padres y no sabía que le estaban quitando su elección de tener hijos algún día. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo solo mirando los papeles y sintiendo el peso de lo que me habían hecho. En nuestra tercera sesión de consejería la semana siguiente, la doctora Marga comenzó preguntando cómo estábamos lidiando con todo. La sesión se sintió más pesada que las anteriores. Dijo que quería cambiar nuestro enfoque a la responsabilidad y lo que cada uno de nosotros necesitaba para seguir adelante. Le pidió a Valeria que hablara sobre sus elecciones y su impacto en mí. Valeria comenzó a llorar casi de inmediato, pero la doctora Marga la empujó suavemente a permanecer en la conversación. Me pidió que hablara sobre cómo se sintió la traición y que necesitaba de Valeria ahora. La conversación se volvió más dura y más honesta de lo que había sido antes. Pude sentirnos a ambos finalmente enfrentando lo que nos habíamos hecho el uno al otro en lugar de evitarlo. La doctora Marga no dejó que ninguno de nosotros se escondiera detrás de excusas o desviara la culpa. Siguió trayéndonos de vuelta a los problemas centrales de la confianza, el consentimiento y la honestidad. Durante esa misma sesión, Valeria admitió algo nuevo que me revolvió el estómago. Dijo que en realidad había dejado de tomar anticonceptivos hace 8 meses, no 6 meses como me dijo antes. Dijo que le había dado miedo decirme toda la verdad porque eso hacía que sus acciones parecieran peores. Sentí que cualquier confianza que me quedaba se desmoronaba por completo. Me di cuenta de que había estado mintiendo en capas, solo admitiendo partes de la verdad cuando era acorralada. Cada nueva confesión me hacía preguntarme qué más seguía ocultando. La doctora Marga le preguntó por qué seguía ajustando la cronología, y Valeria dijo que sentía vergüenza. Yo señalé que la vergüenza no excusaba la mentira, y que cada vez que cambiaba su historia, empeoraba todo. Valeria asintió y se disculpó de nuevo, pero las disculpas se sentían vacías ahora. Miré a Valeria y le dije que necesitaba decir algo en lo que había estado pensando durante días. Dije que lo que más me molestaba no era solo la mentira o incluso la infidelidad. Era el derecho detrás de todo eso. Expliqué que ella decidió que podía tomar decisiones reproductivas por ambos porque quería un bebé con la suficiente intensidad. Le dije que dejar de tomar anticonceptivos sin decírmelo fue una violación de mi consentimiento, al igual que lo que mis padres me hicieron fue una violación. Dije que su miedo a perderme no justificaba quitarme mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida y mi cuerpo. Ella comenzó a llorar fuertemente y a decir que sabía que se había equivocado. Me mantuve tranquilo y con la voz firme. Le dije que entendía que estaba asustada, pero que eso no hacía que lo que hizo estuviera bien. Dije que si tan solo hubiera sido honesta conmigo acerca de querer hijos con tanta desesperación, podríamos haber resuelto algo juntos. En cambio, eligió mentir y manipular, y ahora estábamos aquí. La doctora Marga asintió y dijo que ese era un punto importante sobre el consentimiento y la sociedad que necesitábamos asimilar. Cerca del final de la sesión, le pregunté a Valeria de nuevo sobre el compañero de trabajo y cómo se conocieron. Tomó aire y comenzó a explicar. Dijo que durante mi viaje de convención, Carla la había invitado a una hora feliz de trabajo en un bar del centro. Dijo que Carla le presentó a varias personas de su oficina,
incluyendo a alguien llamado Renato. Lo describió como si fuera solo una noche informal con amigos. Dijo que todos pasaron el rato en el bar durante unas horas y luego la gente comenzó a irse. La forma en que contó la historia sonaba ensayada e incompleta. Pude escuchar los huecos donde estaba omitiendo cosas. Siguió usando un lenguaje vago como pasaron el rato y hablaron y tomaron bebidas juntos. No insistí en más detalles en ese momento porque sabía que la prueba de paternidad llenaría lo que ella no estaba diciendo. Pero escucharle intentar hacerlo sonar inocente y accidental solo me hizo estar más seguro de que ella sabía exactamente lo que había hecho. La sesión terminó y programamos la cita en la clínica para la mañana siguiente. Valeria y yo condujimos allí en silencio. La tensión entre nosotros hacía que incluso la radio se sintiera demasiado fuerte. En la clínica, pasamos por el proceso de admisión con una técnica que revisó nuestras identificaciones y tomó fotos para el papeleo de la cadena de custodia. La técnica explicó que Valeria necesitaría proporcionar una muestra de sangre para la prueba de paternidad prenatal no invasiva. Ella se subió la manga y la técnica extrajo varios viales de sangre mientras yo estaba sentado en la silla de la esquina observando. Presenciamos la recolección. Luego nos dijo que los resultados tardarían de 7 a 10 días hábiles en procesarse. Sentí que se me caía el estómago con esas palabras porque significaba esperar otra semana o más en este horrible limbo. La técnica nos entregó un folleto sobre el proceso de prueba y programó una cita de seguimiento para revisar los resultados. Volvimos al coche y me di cuenta de que toda mi vida estaba suspendida, esperando la confirmación de lo que ya sabía en mi instinto. El viaje a casa fue tranquilo de nuevo y dejé a Valeria antes de dirigirme a mi sesión individual con la doctora Marga esa tarde. Había estado evitando contarles a mis amigos sobre todo esto porque aún no estaba listo para hacerlo público. Sentarme solo en la oficina de la doctora Marga se sintió diferente a las sesiones de pareja. Me preguntó cómo estaba realmente y admití que me sentía humillado y traicionado de maneras que no podía explicar completamente. Ella escuchó sin juzgar mientras yo hablaba de todo, desde mis padres forzando la vasectomía hasta las mentiras de Valeria sobre el control de la natalidad y este embarazo que no podía ser mío. La doctora Marga me ayudó a nombrar la vergüenza que había estado cargando durante años sobre mi cuerpo y mi fertilidad. Señaló que tanto mis padres como Valeria habían violado mi consentimiento de diferentes maneras. Tener un espacio donde pudiera ser completamente honesto sin preocuparme por los sentimientos de nadie más fue un alivio que no sabía que necesitaba. Cuando llegué a casa esa noche, sonó mi teléfono con el número de mi padre. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. La voz de mi padre era rígida y formal cuando dijo que querían reunirse y hablar como adultos sobre esta situación. Me sentí aprensivo de inmediato porque hablar con mis padres sobre cualquier cosa real siempre terminaba mal, pero accedí a reunirme con ellos, añadiendo que tenía que ser en mis términos con límites claros sobre lo que discutiríamos. Mi padre pareció sorprendido de que yo estuviera poniendo condiciones, pero estuvo de acuerdo. Programamos reunirnos en una cafetería la semana siguiente. Después de colgar, me sentí ansioso por verlos y lo que podrían decir para defenderse. En mi siguiente sesión con la doctora Marga, le conté sobre la próxima reunión con mis padres. Ella pasó la hora entrenándome en declaraciones de límites y ayudándome a practicar lo que necesitaba decir. Repasamos diferentes escenarios donde podrían ponerse a la defensiva o tratar de minimizar lo que habían hecho. La doctora Marga me hizo practicar diciendo en voz alta cómo su decisión de forzarme una vasectomía afectó toda mi vida adulta. Me recordó que yo no les debía perdón ni consuelo, que esta reunión era para que yo expresara mi verdad. Practicamos mantenerme en calma, incluso si ellos se molestaban o intentaban hacer que se tratara de sus sentimientos. Al final de la sesión, me sentí más preparado, pero aún nervioso. Esa misma semana, Valeria y yo tuvimos otra sesión de pareja donde las cosas finalmente se abrieron. Le pregunté directamente sobre la cronología con el compañero de trabajo de nuevo, manteniendo mi voz firme. Ella miró sus manos durante mucho tiempo antes de finalmente admitir que hubo un encuentro con Renato, el compañero de trabajo que Carla le había presentado en esa hora feliz. Dijo que fue solo una vez, y que inmediatamente se arrepintió después. Escucharla finalmente decirlo en voz alta me hizo sentir físicamente enfermo, como si pudiera vomitar allí mismo en la oficina de la doctora Marga. Pero también me sentí aliviado de una manera extraña de finalmente tener una verdad concreta después de semanas de evasivas. Le pregunté si le había contado a Renato sobre el embarazo. Valeria sacudió la cabeza y admitió que no lo había contactado. Sentí que la ira se levantaba en mi pecho y le dije que todavía estaba evadiendo la responsabilidad. Dije que Renato tenía derecho a saber que podría ser padre, independientemente de lo que sucediera con nuestro matrimonio. Valeria comenzó a llorar y dijo que tenía miedo de decírselo. Me mantuve firme y dije que eso no era una excusa, que ella necesitaba enfrentar lo que había hecho. La doctora Marga apoyó esto y dijo que Valeria necesitaba informar a Renato pronto. 9 días después de la extracción de sangre, recibí una llamada de la clínica diciendo que mis resultados estaban listos. Conduje hasta allí de inmediato, con las manos temblando en el volante.
La recepcionista me entregó un sobresellado y salí a mi coche en el estacionamiento. Me senté allí y lo abrí, leyendo los resultados de la prueba de paternidad que mostraban un 0% de probabilidad de que yo fuera el padre biológico. Leí el informe 3 veces, mirando los números y el lenguaje científico que confirmaba lo que había sabido todo el tiempo. Aunque lo esperaba, verlo escrito en blanco y negro hizo que todo fuera real de una manera que no lo era antes. Me quedé sentado en ese estacionamiento durante casi una hora, solo sosteniendo el papel y tratando de procesar que mi matrimonio realmente había terminado. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Valeria en la sala de estar. Le dije que quería una separación. Ella inmediatamente comenzó a discutir, diciendo que podíamos superar esto y que la consejería estaba ayudando. Me mantuve tranquilo y firme, explicando que se había roto demasiada confianza entre nosotros. Dije que necesitaba espacio para averiguar lo que quería para mi futuro. Valeria lloró y me pidió que no me rindiera con nosotros, pero no flaqueé. Le dije que ya había contactado a Solís sobre los siguientes pasos. Al día siguiente, me reuní con Solís en su oficina. Él redactó un acuerdo de separación temporal que describía los arreglos de vivienda y las responsabilidades financieras. Revisamos cada detalle, como quién se quedaría en la casa y cómo dividiríamos las facturas y qué cronología estábamos buscando. Repasar todos los detalles legales se sintió adormecedoramente práctico, como si estuviera organizando la vida de otra persona en lugar de desmantelar mi propio matrimonio. Solís fue profesional y minucioso, asegurándose de que yo entendiera cada cláusula antes de firmar cualquier cosa. Luego discutimos el certificado de nacimiento y los derechos parentales. Solís explicó que, dado que Valeria y yo estábamos casados, yo sería listado automáticamente como el padre en el certificado de nacimiento a menos que tomáramos medidas legales para evitarlo. Dijo que yo necesitaba ser muy claro acerca de lo que quería. Le dije directamente que no quería ninguna responsabilidad legal o financiera por un niño que no era mío, biológicamente. Solís asintió y tomó nota sobre la presentación del papeleo necesario para protegerme de ser asignado a la paternidad por defecto. Dijo que tendríamos que involucrar a Renato en algún momento para establecer sus derechos y responsabilidades como padre biológico. La reunión duró 2 horas y al final me sentí agotado pero también aliviado de tener un camino legal claro a seguir. Esa misma noche, llamé al doctor Fuentes sobre mi cirugía. Le expliqué todo lo que había sucedido con la prueba de paternidad y la separación. Le dije que necesitaba posponer la reversión porque mi vida era demasiado inestable en ese momento para tomar decisiones sobre la fertilidad futura. Fuentes escuchó en silencio y dijo que lo entendía por completo. Me dijo que la opción estaría allí cuando yo estuviera listo, lo que me hizo sentir menos como si estuviera renunciando a todo. Antes de colgar, Fuentes comenzó a hablar sobre otras posibilidades para el futuro. Explicó que incluso con mi vasectomía siendo tan antigua, todavía había opciones como procedimientos de recuperación de esperma y FIV si eventualmente quería tener hijos biológicos. Escuchar que todavía había caminos a seguir me ayudó a separar la esperanza para mi futuro del dolor de mi situación actual. Le di las gracias y terminé la llamada sintiendo que tenía una cosa menos de que preocuparme. Al día siguiente, conduje a casa de mis padres para la reunión que habíamos programado. Mis manos temblaban en el volante durante todo el camino. Cuando entré, estaban sentados en la mesa de la cocina con aspecto nervioso. Me senté frente a ellos y me obligué a empezar a hablar. Les dije directamente cómo su decisión de forzarme una vasectomía cuando tenía 16 había dañado toda mi vida. Mi voz tembló, pero seguí, explicando cómo violó mi autonomía corporal y me quitó opciones que deberían haber sido mías. Les exigí que reconocieran lo que hicieron en lugar de defender sus intenciones o poner excusas. Mi padre miró hacia la mesa y mi madre tenía lágrimas en los ojos. Ambos se quedaron callados por un largo minuto antes de que mi padre finalmente hablara. Admitió que tomaron la decisión por miedo después de lo que pasó con mi hermano. Mi madre agregó que no consideraron cómo me afectaría a largo plazo o lo incorrecto que fue tomar esa decisión por mí. Ambos acordaron buscar terapia para entender por qué pensaron que tenían derecho a hacer eso. Acepté sus palabras con cautelosa esperanza, sabiendo que no era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Cuando llegué a casa, Valeria me estaba esperando en la sala de estar. Le dije que necesitaba contactar a Renato sobre el embarazo y su conexión biológica con el bebé. Parecía asustada, pero asintió y dijo que lo haría. No confiaba en ella por completo, así que llamé a Solís justo allí y le pedí que documentara su compromiso en caso de que ella se echara atrás y yo necesitara informar a Renato yo mismo. Solís tomó nota en su archivo y confirmó que lo tenía registrado. Después de esa llamada, fui a mi computadora portátil y comencé a eliminarme de toda la planificación del bebé. Borré el registro de bebés compartido de Amazon que habíamos comenzado. Salí del chat grupal con su familia donde habían estado discutiendo los planes del baby shower. Me di de baja de todas las aplicaciones de crianza a las que ella me había agregado sin preguntar. Cada eliminación se sintió como dejar ir un futuro que había deseado pero que nunca iba a tener. Dolía, pero también se sentía necesario,
como si finalmente estuviera aceptando la realidad en lugar de aferrarme a falsas esperanzas. Unos días después, durante una de nuestras conversaciones programadas en la casa, Valeria me dijo que había comenzado a asistir a sesiones de consejería prenatal. Explicó que estaban enfocadas en la preparación para la maternidad soltera y la responsabilidad. Pude ver en su rostro que estaba comenzando a aceptar la realidad de que criaría a este niño sin mí. Parecía triste, pero también más centrada de lo que había estado en semanas. Pasamos la semana siguiente resolviendo la logística para que yo me mudara. Nos sentamos en la mesa del comedor con cuadernos y dividimos los muebles pieza por pieza. Separamos nuestras cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Establecimos una cronología para cuando yo me mudaría por completo. Encontré un apartamento al otro lado de la ciudad que estaba disponible de inmediato y firmé un contrato de arrendamiento el mismo día que lo visité. Tener mi propio espacio asegurado hizo que la separación se sintiera manejable en lugar de abrumadora. El sábado, conduje a la tienda de segunda mano con una bolsa de donaciones. En el fondo de la bolsa estaba la camisa que Valeria me había pedido, la que decía el mejor papá del mundo en la parte delantera. La dejé caer en el contenedor de donaciones y la vi desaparecer con toda la otra ropa descartada. Dejarla ir se sintió triste, pero también necesario, como si estuviera liberando el papel de padre que había imaginado brevemente, junto con toda la falsa esperanza que vino con él. Esa noche, me senté en mi computadora y escribí un memorando de límites a mis padres. Describí condiciones claras para el contacto continuo en el futuro. Necesitaban asistir a terapia de manera consistente y trabajar realmente en comprender lo que hicieron. Necesitaban reconocer el daño sin ponerse a la defensiva o poner excusas. Necesitaban respetar mis decisiones sobre mi cuerpo y mi vida a partir de ahora. Lo leí 3 veces para asegurarme de que había dicho todo lo que necesitaba decir. Luego lo adjunté a un correo electrónico y lo envié. Verlo salir de mi bandeja de salida me hizo sentir fuerte y claro, como si finalmente estuviera declarando mis necesidades en lugar de simplemente aceptar lo que ellos decidieran que era mejor para mí. 2 días después, Valeria llamó a la puerta de mi habitación y preguntó si podíamos hablar. La seguí a la sala de estar donde se sentó en el borde del sofá con aspecto nervioso. Me dijo que había contactado a Renato y le había explicado todo sobre el embarazo. Él se sorprendió al principio, pero después de pensarlo, accedió a involucrarse como el padre biológico. Ella me mostró mensajes de texto en su teléfono donde él preguntaba sobre las citas con el médico y decía que quería apoyar al bebé. Sentí una extraña combinación de alivio y tristeza invadirme. Alivio porque el bebé tendría un padre que quería estar allí, pero dolor porque hacía que todo se sintiera tan final. Mi matrimonio realmente estaba terminando. No había vuelta atrás desde este punto. La semana siguiente, nos reunimos con Solís para presentar los papeles de separación legal. Nos sentamos uno frente al otro en su mesa de conferencias y repasamos cada sección juntos. Dividimos nuestra cuenta bancaria compartida 50/50. Acordamos que yo me quedaría con mi coche y ella se quedaría con el suyo. Dividimos la lista de muebles que habíamos hecho antes. Todo el proceso se sintió formal, pero también profundamente triste, como si estuviéramos desmantelando nuestra vida juntos, pieza por pieza, con marcas de verificación y firmas. Cuando llegamos a la parte del bebé, Solís dejó claro en el papeleo que yo no tenía responsabilidad legal o financiera ya que no era el padre biológico. Valeria firmó sin discutir. Ambos reconocimos en voz alta que nos habíamos lastimado de maneras que no podían arreglarse, que se había roto demasiada confianza en ambos lados. Solís presenció nuestras firmas y dijo que presentaría todo ante el tribunal al final de la semana. Ese sábado, me subí a mi coche y simplemente conduje sin destino en mente. Tomé carreteras secundarias a través de vecindarios que nunca había visto antes. Ventanas abajo, radio apagada, solo pensando. Después de 1 hora, me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y llamé a la oficina de la doctora Marga para programar mi próxima cita de terapia. La recepcionista me reservó para dentro de 2 semanas. Luego abrí mi calendario del teléfono y me desplacé 6 meses hacia adelante. Encontré un día vacío y escribí una nota para llamar al doctor Fuentes sobre opciones de fertilidad. El camino por delante se sentía incierto y un poco aterrador, pero ahora estaba construyendo una vida basada en la verdad y límites claros, y eso se sentía suficiente por ahora.